desordenados? ¿Tú qué opinas? Danos tu opinión al 222-0575, 222-0580, 222-0711 y también, por supuesto, a nuestro Twitter, @capital967. Entra también a nuestra página www.capital.com.pe, al blog de Marisol Tobalina y a nuestro Facebook, Marisol Tobalina Oficial, y también puedes poner me gusta. Opina con nosotros. ¿Cuál será la importancia del orden? ¿Habrá un orden exterior semejante al orden interior? ¿Por qué es que hay casas que dan felicidad y casas que entristecen? ¿Cómo es la tuya? ¿Somos ordenados en casa? Hace un rato yo les decía que no, que creo que no, porque muchas veces tenemos la tendencia a barrer el polvito y ponerlo debajo de la alfombra. Y otras veces a ordenar bien la casa, sacar lo que ya no queremos después de años de haber sido cachivacheros. ¿Y dónde va todo? A la azotea. Las azoteas limeñas de verdad que dejan mucho que desear. ¿Cuál es tu opinión? Tenemos como invitado a Javier Ortiz. Él es arquitecto, es decir, especialista en arte, en belleza, en simetría, en color, en distancia, en fin, en todas aquellas cosas que hacen de un espacio un lugar agradable o desagradable para vivir. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a ti, porque quisiéramos que nos expliques un poco qué es el orden en la vida. Tú vienes de la Fundación Maharishi, ¿no? De América Latina. Así es. Y tú la diriges y eres arquitecto. Sí. ¿Cómo opera el orden en nuestras vidas? ¿Es verdad que el orden de adentro se nota también afuera? ¿Hay interrelación o no la hay? Definitivamente, en la medida en la que nosotros sentimos paz y armonía en nuestro ser, eso se irradia a la gente que nos ve, ¿no? Si amanecemos felices, contentos y con una sonrisa, y no solamente nuestro estado de ánimo depende de que salga el sol, sino el sol sale en nuestro ser, entonces vamos a irradiar eso como una cualidad alrededor de las personas que están cerca de nosotros. En vez de sentirnos incómodos cuando subimos a un micro, si le sonreímos probablemente al cobrador, irradiaremos ese nivel de felicidad que sentimos en nuestro ser hacia las personas que nos rodean. Pero también existe un efecto contrario. Ordenar la casa es un poco también ordenar la vida. Yo tengo por creencia, por convicción, de que el universo devuelve lo que al universo le das. Das sonrisas, te vienen sonrisas. Tiendes tu mano, te tienden la mano a ti. Y que todo lo que tenemos es el amor que damos. Es lo único que tenemos para dar y por lo tanto es lo único que es nuestro, ¿no? El amor. Te hago todas estas reflexiones para hacer una brevísima pausa informativa, si me lo permites, y volver con las llamadas del público. ¿Cuánto tiene que ver nuestro orden espiritual en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto podemos dar? ¿Cuánto podemos recibir? ¿Y cuántas veces, corrígeme si me equivoco para irnos a la pausa, cuántas veces las cosas no nos salen como esperamos porque no sonreímos a tiempo? Ciertamente. Entonces, estamos de acuerdo. Estamos contigo en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Yo soy tu cómplice de cada noche, Marisol Tobalina, y estamos aquí hablando de lo importante que es ordenarnos, organizarnos y estar en sintonía con el universo. Aló, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? Hola, con Fanny, tu amiga. ¿Cómo estás, Fanny? Después de muchísimo tiempo. Sí, pues Fanny, me has tenido olvidada. ¿Qué pasó? Estuve de viaje, mi vida. Mira tú, Fanny. ¿Cómo estás? Bueno, tú siempre con el espíritu alegre. Ah, pero por cierto. Preciosa por dentro y por fuera. Eso es que no me has visto cuando recién me levanto, pero bueno, vamos a... Los pelos parados y todo se acomoda. Más o menos, un poquito enredada, pero ¿qué se va a hacer? No se puede pedir más tampoco para los tiempos. Bien, mi amor. Fanny, preciosa, cuéntanos. Mira. ¿Tú crees que hay alguna relación entre el orden mental, el orden espiritual y el orden exterior, la ubicación de las cosas en nuestra casa? Bueno, mira, yo pienso que de algún modo
el exagerado orden viene a ser una manía, casi una enfermedad. Sí, ya una obsesión, ¿no? Una obsesión. Sí. Porque conocí una persona que ponía 2 babuchas en la puerta para que caminaran y resultó que el esposo se rompió la columna porque se resbaló en la acera. Mira tú. Pero si no se rompía la columna, se la rompía ella a palazos por pisar. Sí, eso ya es una cuestión obsesivo-compulsiva, ya entra en un trastorno. Es un trastorno obsesivo-compulsivo. Pero cuando nos referimos a un cierto orden, a una cierta armonía... La armonía es otra cosa. Exactamente. La armonía es algo que fluye el espíritu y lo hace alegre. Hay casas, por ejemplo, donde uno entra y se entristece. Sin embargo, hay otras donde uno entra y realmente... Quisiera salirse. Claro, y otras donde realmente te sientes alegre. Tal vez la ubicación, tal vez los adornos. Vamos a preguntarle a Javier Ortiz Cabrejos en qué consiste esta diferencia en los ambientes. Si es el espíritu el que manda a adornar así, o son los adornos los que de alguna manera deprimen o alegran nuestro espíritu. Muchísimas gracias, Fanny. Ya estás de nuevo por estos lares, así es que ya nuestra comunicación será más directa. Un beso grande y tu opinión importa. ¿Cómo es, el huevo o la gallina? No, agradecerle a Fanny su llamada y en su voz se escucha que ella siente mucha armonía. Así que ella tiene mucha razón. Lo que necesitamos es armonía en el hogar, armonía en nuestro ser y cómo esa armonía se expresa en nuestro entorno, en la manera en cómo arreglamos las cosas, ¿no? Más que un orden que es producido por la tensión, la ansiedad o la manía, ¿no? Claro, o la vehemencia o de repente el temor, porque hay, por ejemplo, cuando ordenan las empleadas por el terror a que la señora se vaya a molestar y no pone ni un poquito, ¿no?, de su creatividad que de repente haría tanta falta un poco del toque andino en nuestras casas, claro, ¿no? Ahora, como bien mencionas, en las casas, cuando uno entra, se siente el espíritu de la arquitectura, podríamos decirlo así, el espíritu de las casas, el espíritu del hogar. En algunas casas nosotros entramos, nos sentimos tristes, deprimidos, con ganas de salir corriendo. Sí. En otras entramos y hay un no sé qué, una magia que nos hace sentirnos tan bien, tan felices, tan en armonía. Y no tiene nada que ver, digamos, con lo material. Puede ser una casa humilde donde te quieras quedar y una mansión con todos los mármoles de Carrara. Así y la porcelana de Limoges de donde quieras salir corriendo. Exacto, exacto. Muchas veces sucede que en esas últimas es donde queremos salir corriendo. Así es. Sí. Porque, no sé, puede haber habido tanta tensión para construir esa casa, o quién sabe el origen de ese dinero, de dónde viene. Entonces todo eso está expresado en el espíritu de la forma, ¿no? Que es lo que estudia esta antiquísima ciencia de la arquitectura védica que proviene de la India. Es un sistema de diseño que se basa en los principios de la naturaleza para poder diseñar casas que lo que hagan es ayudarnos a estar en armonía. Así como podemos estar en armonía interior porque, no sé, escuchamos una música agradable o simplemente tal vez tengamos un espíritu más armonioso, también las formas externas influyen en nuestro ser. Entonces, una casa influye en nuestro ser, la ciudad influye en nuestra forma de ser, ¿no? Obviamente si salimos por la mañana y la tensión de las calles, el tráfico, los claxons, etcétera, producen una tensión en la ciudad y esa tensión influye en nuestra forma de ser. Es como hablaba Aristóteles más o menos del alma de las cosas, ¿no? Exacto, el alma de las cosas. El alma de las cosas. Está muy bien dicho. La materia sería la madera, ¿no? Pero el alma, ya lo que tiene el alma es la mesa, porque tiene toda una razón de ser, una justificación de estar y de ser, ¿no? Exactamente, eso es lo que estudia este tipo de arquitectura, esto es lo que se propone a través de estos diseños, cómo lograr que las cosas que diseñamos
que construimos estén más de acuerdo con ese espíritu o con esa alma cósmica, esa alma universal que nos va a alimentar nuestra propia alma personal, nuestra alma individual, nuestro ser personal. Que es tan importante. Tenemos otra llamada y luego vamos a preguntarnos también en qué momento nosotros tenemos cosas y en qué momento las cosas nos tienen a nosotros. Hoy en día tanta gente que no sale de su casa por cuidarla, que no va a visitar a un pariente, no le vayan a robar el auto. Entonces, ¿estamos teniendo la casa? ¿Estamos teniendo el auto? ¿O estos objetos nos están teniendo a nosotros? Habría que hacernos esa pregunta. Aló, buenas noches. Aló, Hola, ¿con quién hablo? con Leslie. ¿Cómo estás, Leslie, preciosa? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el tema, el orden, la armonía? Bueno, del orden más que nada, ¿no? Yo tengo a mi mamá, que ella es súper ordenada, meticulosa en todo. Con decirte que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para limpiar la casa de arriba abajo, todos los días. Ya. No hay ni un día en que ella deje de limpiar y todo. ¿Qué Incluso dice? a mí y ¿Qué a mis dice? hermanos siempre nos, Dime una cosa, y cuando, por ejemplo, alguien no limpia, ¿qué dice ella? ¿Se siente culpable? ¿Se siente no, inquieta? sí, reniega, claro. Siempre tiene que estar limpio y quedar como si lo hubiera limpiado ella. Me acuerdo cuando nos enseñaba recién a barrer, ¿no? Nosotros recién empezando a barrer la casa y todo eso, y nunca quedaba, digamos que perfecto. Siempre te encontraba un error por ahí. Acá hay un poquito de tierra, acá hay un poquito de polvo. Siempre encontraba por ahí algo. Nunca quedaba totalmente limpio. Bueno, mi mamá te voy a contar que era parecida, felizmente que ya se le pasó, pero incluso me enseñaba también a mí a barrer y a trapear, Sí. pero tenía que hacerlo como ella lo hacía, es Claro. decir, si iba trapeando mi cuerpo tenía que ir hacia atrás porque cómo fuera yo a pisar sobre lo mojado. Claro, todo eso. Con los años, gracias a Dios, la dulce vejez se le ha quitado. No, pero vaya que si me llevó por la calle de la amargura cuando Claro, era en esa adolescente. parte yo también le digo, ya aquí con el tiempo, bueno, también en esa parte sí nos sirve a nosotros, ¿no? Pero sí como que en un primer momento que te estén diciendo que falta aquí, que no has hecho aquí, que el otro lado. Bueno, yo para serte sincera, hago las cosas de la casa cuando no me queda otra. Usualmente tengo la suerte de tener una persona que me ayuda en casa, porque de verdad que, bueno, sé hacerlo, Claro. pero si un día no lo hago, 2 días no lo hago, o hay un poquito de polvo en el mueble, te aseguro que duermo perfectamente y no me hago ningún problema. Obviamente sé que en algún momento lo voy a limpiar, pero no me regreso de la calle para limpiarlo, ni dejo de salir porque tenga que hacer limpieza jamás. Claro, por Jamás. ejemplo mi mamá no, ella tenemos que salir temprano, se levanta más temprano para terminar de barrer, limpiar todo y ya ahí recién puede salir. Sí, Igual no, para no. almorzar, tiene que estar todo limpiecito y recién podemos almorzar. Terminamos de almorzar, ahí mismo tenemos que lavar los servicios, limpiar lo que hemos ensuciado y todo. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Bueno, en parte sí, muy presionada, digamos, porque uno termina de almorzar un ratito conversando ahí, pero no, mi mamá dice, no, que van a aparecer las moscas, que va a aparecer esto. Todo súper limpio, siempre ella lo tiene. En esa parte sí, a nosotros nos ha inculcado eso, ¿no? Aunque ella me dice, yo bueno, hasta ahorita vivo con mis papás y todo aquí en la casa, pero me dice, ay, quiero ver el día que tengas tu casa, me dice así. Voy a ir, voy a dejar aquí tirada, a ver si te va a gustar las cosas así, me dice. Bueno, cosas de mamás. Vamos a preguntarle a Javier entonces, ¿esto puede afectar, Javier, la vida familiar, la autoestima, por ejemplo? Claro, pero todo tiene que ser natural, ¿no? Si vamos a los extremos, entonces ya caemos en el aspecto de la tensión, tanto dentro de nosotros como generándola también en el entorno. Entonces puede ser que uno entre a una casa sumamente pulcra y sin embargo no siente, a pesar de esa limpieza, no siente esa tranquilidad o esa felicidad que podría pretenderse que se deriva de una limpieza perfecta. Así que hay algo más que solamente un orden perfecto o una pulcritud absoluta en una casa.
Yo recuerdo, por ejemplo, de chica mi casa siempre olía a cera, a desinfectante, a perfumadores en aerosol y tal, ¿no? Y no sabes cómo me gustaba ir donde una amiguita, que entrabas a su casa y sentías el olor de pescado frito. No, que por ejemplo para mi mamá eso hubiera sido fatal. Para freír algo pues había que forrar toda la cocina en papel periódico y cerrarlo todo, lacrarlo todo, porque qué barbaridad fuera a caer un poquito de grasa, ¿no? Claro. Cómo me gustaba a mí esa naturalidad. Y te cuento una cosa, y es que se ha publicado hace poco una investigación muy importante en la cual se habla de lo que se llama el síndrome del edificio enfermo o de las casas enfermas. Y este síndrome se debe al excesivo uso dentro de nuestras casas de cosas que son químicas. Las pinturas químicas, las ceras químicas, los agentes de limpieza que son químicos. Entonces todo eso contribuye a las alergias, contribuye a una serie de enfermedades respiratorias, a una serie de enfermedades en la piel. Entonces se ha encontrado que hay más polución dentro de una casa cerrada que en el centro de Lima, por ejemplo, o en el centro de una ciudad tan contaminada como Nueva York. ¿Por qué? Porque nosotros mismos llevamos todos esos agentes contaminantes dentro de nuestra propia casa al usar todo este tipo de excesos de químicos que generan una serie de vapores que al final nos hacen daño a la salud. Así que bendito el pescado frito en la casa de tu amiga. Además, imagínate, en nuestra propia cosmética, ¿no? Tantos aerosoles, Claro. Tantos diferentes perfumes y Así tal. es. Y luego dentro de este principio, ¿qué pasa cuando perdemos la dimensión de las cosas y terminan las cosas siendo dueñas de nosotros? Claro, exactamente, ¿no? Es un poco también este exceso del orden demuestra un poco eso, porque finalmente, ¿qué sucedía en el caso del ejemplo de la señora, ¿no? O sea, podíamos haber salido a una reunión familiar, a divertirnos con nuestros hijos, con nuestra familia, y de repente está la tensión inicial de tener primero que haber limpiado la casa, y entonces ya de repente uno en el momento en el que tiene que disfrutar con su familia ya está cansado y más bien dice, ay no, ya estoy cansado porque me he pasado toda la mañana limpiando la casa. Tendrá que ver con eso de no puedo disfrutar hasta no merecerme ese disfrute, y a veces tiene que ver con la autoestima, el sentimiento de culpa. Mira, de cuántas cosas más vamos a hablar con Javier Ortiz Cabrejos, director de Fundación Maharishi de América Latina, y que tiene tanto que contarnos sobre nuestro orden, mente, cuerpo, alma. Esto es Capital 96.7, tu opinión importa, y yo soy tu cómplice de cada noche, Marisol Tobalina. Estamos con Javier Ortiz Cabrejos, y él es el director de la Fundación Maharishi de América Latina, y vamos a hablar de cómo lograr la armonía y el orden de tu casa. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Carmen. Marisol, ¿cómo estás? Hola, Carmencita linda, cuéntame, ¿maniática del orden o no? Bueno, maniática no, pero sí me gusta tener la casa ordenada, ¿no? Por ejemplo, a veces, ahorita estoy sin una persona que me ayude. Yo la tenía hasta hace un mes y medio, entonces yo trabajo también, pero lo bueno es que trabajo en casa. Y tengo que darme el tiempo para ordenar, porque si estoy desordenada yo misma me siento desordenada, o sea, siento que no estoy avanzando, así que empiezo a ordenar y me estoy dando tiempo. Yo pensaba que no, porque todo el tiempo he tenido a alguien que me ayude, siempre he trabajado fuera de casa, en oficina, pero ahora he montado una pequeña empresa, estoy acá y hasta cocino, o sea, me llama bastante la atención porque yo, o sea, me gusta hacerlo, pero no tenía tiempo. Y ahora sí, me da el tiempo para hacerlo. Bien, pero cuéntame una cosa, ¿tú cómo sientes que es tu casa? ¿Alegre o triste? Alegre. Mira, yo les quiero comentar algo, y ahorita que está ahí el doctor Ortiz, que cada vez que yo invito a alguna persona a casa, que no invito a muchas personas, pero las pocas que vienen, bueno, toman asiento y todo, y nos ponemos a conversar y me dicen, ¿sabes qué? Se respira paz, se respira tranquilidad. Y yo de verdad que me siento no extraña, pero me gusta que me digan eso, y de verdad que sí, porque yo siento, bueno, yo ahora no vivo sola, yo siempre he vivido sola, ahora estoy viviendo con dos sobrinos, ¿no? Pero siempre me dicen que se respira ese aire de tranquilidad, de paz, y mi casa es alegre, yo la siento alegre, o sea, le pongo flores, trato a veces de no utilizar muchos químicos, pero casi siempre tengo flores naturales, ¿no? Plantas, me encantan las plantas.
y creo que por eso yo sí puedo decir que mi casa es alegre. Bien. Bueno, creo que ese es sí. el mejor premio que uno puede tener, sentir que su casa es alegre y sentir que cuando las personas llegan a ella sienten esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Y por supuesto, la vida dentro de la casa trae vida. Las flores, las plantas, si están bien cuidadas, si están con su agua cambiada todos los días, y Qué las importante es plantas eso. también. Yo leí en el libro de Miguel de Unamuno, justamente la tía Tula evitaba todas las cosas que fueran estáticas, inclusive las pinturas, porque decía, la muerte llama a la muerte. Claro, ¿no? claro. Ni animales disecados, Exacto. ni... Por ejemplo, no es bueno tener en una casa pinturas de personas llorando o con dolor o con sufrimiento, ¿no? Eso atrae sufrimiento. Esa energía que está en esa pintura, en ese cuadro, atrae esa energía para la casa. Mientras que flores de colores vivos, que plantas verdes, vivas, ¿no? Que estén un poco maltrechas. Y flores y frutas naturales. No Siempre, me gustan las artificiales, siempre, nunca me han gustado, claro por que más sí. que se parezcan por lindas que sean, me gusta tener naturales. Es que los naturales tienen vida y la vida atrae vida, ¿no? Cosa que no sucede con una planta de plástico. O sea, la planta de plástico parece, pero no es. Así es. ¿No? Igual que la belleza de plástico, ¿no? Que parece, pero no es, ¿no? Entonces, la belleza verdadera, la belleza natural, está en la vida, y la vida atrae vida. En una casa con vida, viene la vida, y la vida es la que tiene y trae alegría y paz. Y la belleza natural envejece, y la belleza natural muta. Va Y cambiando, Va ¿no? cambiando, y eso es Y en su importante. cambio está otro tipo de belleza. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Sí, mi reina, ¿con quién hablo? Con Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiolita linda? Cuéntanos, ¿qué piensas de el orden? ¿Eres ordenada? ¿Cómo es tu casa? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, es ahora que tengo a mi hijito de 3 años, está un poco desordenada por los tantos juguetes que tengo, pero sí creo en el orden y en la armonía de las casas. Es más, hace un par de semanas leí un artículo en el diario sobre unos condominios en Cieneguilla que estaban construidos bajo este principio del Espatia Veda. A mí me encantó mucho esta idea de que se esté construyendo ya condominios bajo estos principios. Yo no sé si el arquitecto sepa algo al respecto. Bueno, le agradezco esa pregunta porque justamente soy el diseñador de esos condominios. Ah, fíjate. Sí, yo he sido el planificador tanto urbano como el diseñador de la mayor parte de las construcciones en los condominios de las bahías, que son los que están construyéndose actualmente, y el condominio La Raya, que fue un condominio que ya se terminó y ya está todo en manos de diferentes propietarios. En estos condominios se han respetado completamente los principios de la arquitectura védica, porque todo esto que estamos hablando como el espíritu de las cosas, el alma de las cosas, en realidad nosotros podemos producir ese efecto a través de esta ciencia milenaria que es la arquitectura védica o el Stapatya Veda. Entonces hay varios principios que nos ayudan a eso. No sé si hay una llamada o paso a hablar de los principios. Tenemos una llamada, atendemos la llamada para hablar de aquellos principios que pueden hacer de una vivienda una casa feliz o una casa que no lo sea, un lugar donde te recargues de energía y donde todo te salga bien y salgas ya preparado para tener éxito. Aló, buenas noches. Hola, Marisol. Hola, reina, ¿con quién hablo? Hola, qué milagro me ha dado hoy día de hablar contigo, porque qué complicado para entrar. Ay, muchísimas gracias, mi reina. ¿Tu nombre? Luz. Lucita linda, a ver, cuéntanos, Luz, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué le cambiarías? O de repente hay algo que puedas cambiar para sentirte más feliz. No, que el tema que es fascinante y que me movió a ser perseverante para llamar, ¿sí? Nomás decir de que estoy de acuerdo con lo que expresa el invitado. Y hablaban de los principios y justo quería decir, porque hay, bueno, es lo que aprendí, o sea, probablemente tanto que falta saber, ¿no? El conocimiento es tan amplio. El principio de la reciprocidad, o sea, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, como es afuera es adentro y viceversa, ¿no? Y que tiene que ver con la vibración.
Los principios herméticos. Claro, Ajá. exacto, ¿no? Y yo lo vivo porque esto, o sea, cuando, por ejemplo, hay grupos de personas y a mí me han venido contando personas así, ay, me cae mal, ¿no? Entonces, es por la vibración, digo yo, porque está dentro del plano mental, dentro de la materia, incluso del espíritu, ¿no? Y como todo vibra, todo se mueve, por lo tanto es energía, ¿no? Que está moviéndose, está ahí permanentemente en movimiento. Así es. Y el mundo gira justamente por eso y todo va cambiando porque estamos en movimiento. Y vamos a preguntarle a Javier de qué manera podemos ubicar, construir, adornar, ¿no? ¿Qué objetos tener y cuáles no? Para tener aquella casa de la cual salgamos hacia el éxito y volvamos hacia la paz. Sí, quería rescatar lo que había mencionado la señorita que nos llamó con respecto a esto de la energía, ¿no? Y que tú también lo mencionaste. La energía es una sola, la energía es cósmica y es unitaria, ¿no? Se le llama la conciencia de unidad. La energía es una sola cosa, es como un océano en el cual las diferentes formas, los diferentes planetas, tu casa, tu propio cuerpo son como olas de un océano infinito de energía en movimiento. Así que lo que tenemos que hacer siempre es no hacer que nuestra ola se separe del océano, sino lograr que la ola esté en armonía con el océano para de esa manera sentir que siempre, cada una de nuestras acciones, de nuestros movimientos, de nuestros sentimientos, de nuestras construcciones, de las cosas que ponemos en nuestra casa, todo está en armonía con esa energía única y universal. Entonces, cuando todo está en armonía con esa energía, todo fluye de una manera maravillosa. Por ejemplo, ¿es cierto que no debemos poner los espejos frente a la ventana? Algunas damas tenemos el tocador con el espejo frente a la ventana. ¿Esto sería más conveniente que no fuera así? Sí, no es bueno tener un espejo frente a la ventana, tampoco es bueno tener un espejo en el dormitorio. Si es que uno tiene un espejo en el dormitorio, es preferible que esté dentro del closet de tal manera en que pueda estar cerrado y solamente se abra en el momento en el que uno lo vaya a usar, porque el espejo refleja una serie de energías. Pueden ser positivas o pueden no ser tanto. Cuando estamos durmiendo, estamos eliminando tensiones, pueden venir sueños que no son muy agradables. Entonces, es mejor que el espejo lo que hace es multiplicar ese tipo de energías que desfavorecen nuestro descanso profundo. Así que en un dormitorio es desaconsejable tener un espejo abierto, y más aún si es que está frente a la cama. Estos departamentos modernos en donde forran todo el dormitorio de espejos no son muy adecuados para descansar lo suficiente y para obtener, digamos, la mayor cantidad de energías a partir del descanso, ¿no? ¿Es malo realmente hacerle huecos a la pared, clavar la pared para colgar cuadros, por ejemplo? Es preferible, digamos, hacerlo de otra manera. Ahora, hay casos en los cuales no es posible evitar el hacer un hueco, digamos, si queremos colgar, no sé, un aparador o una parte de la cocina, ¿no? De los muebles de cocina. Entonces, pero tratar en lo menos posible de pinchar, de dañar a la forma que de alguna manera también nos alimenta, que es la casa, ¿no? Ahora, me preguntaba sobre los principios para que podamos tener una casa diseñada de acuerdo con la ley natural, para que la naturaleza nos apoye, para que esta energía cósmica esté en beneficio nuestro. Principalmente son 4 los principios para que una casa esté en armonía con la naturaleza. El primero de ellos es la orientación de la casa. Es un principio muy antiguo. Si nosotros nos ponemos a fijarnos, por ejemplo, en cómo construían las iglesias antiguas, todas estaban orientadas hacia el nacimiento del sol. En nuestra arquitectura andina antigua también todo estaba orientado hacia el nacimiento del sol. Los llamados solares, justamente. Exacto, una arquitectura cósmica. Lo que tenemos que tratar de rescatar es esa relación nuestra, porque nosotros somos individuos cósmicos. Rescatar esa relación nuestra y de los objetos que están alrededor nuestro, como nuestra casa, y darnos cuenta que no son objetos, sino que son
seres vivos también, que de alguna manera necesitan también estar en armonía con el cosmos, y de esa forma nos brindan también su propia armonía. Entonces la orientación, cuando nuestra casa está, por supuesto estos principios que voy a dar ahora, la mayoría son para una casa nueva o si vamos a comprar una casa, ¿no? Entonces, lo ideal es si es que entramos por el este. La segunda orientación adecuada es si es que entramos por el norte. El resto de orientaciones no son muy saludables, y la menos saludable de todas es entrando por el sur. Ahora, en nuestra ciudad, en Lima, la mayor parte de las calles están orientadas de cualquier manera, ¿no? Nunca encontramos una calle que esté perfectamente al este o al norte. Entonces, por eso a veces es tan difícil ubicarse. Exacto. Sobre todo en zonas donde tienen números, bueno, es fatal, porque además el 1 y el 2 no tienen nada que ver, ¿no? Al 1 le cruza el 57. Sí. Así que el primer principio es el de la orientación. El segundo principio es el de las relaciones, las relaciones métricas, digamos, o la simetría que debe haber en la construcción con respecto a las medidas de la persona. Qué importante es esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, porque esos principios deben decirse poco a poco. La simetría entre la casa y las dimensiones de la persona. Sí, pues hay cada gordito que no puede entrar a su propio baño, literalmente. Los principios para tener una casa positiva, que te llene de energía, que te llene el espíritu. Tenemos una llamadita. A ver, después de esta llamada seguimos con el segundo principio, que es la simetría. Aló, buenas noches. Buenas noches, Marisol. ¿Cómo estás, Henry? Te conozco por ese buenas noches. Gracias. Bueno, sí, es cerca del tema, ¿no? A ver. Mi papá es el maniático de la limpieza en la casa. Lo que pasa es que llegamos a bueno, toda mi familia llega a trabajar, obviamente no paramos todo el día en la casa, todos somos independientes, trabajamos. Pero mi papá llega y tiene la manía de limpiar toda la casa, y luego en la mañana se levanta, también tiene la manía también de limpiar la casa. ¿Eso es algo bueno o malo, limpiar la casa, o sea, tanto en la mañana como en la noche, o eso bota energía? Y una consulta, Marisol, sería una que también tratara sobre el tema de la ropa. Hay personas que le agarran camote a la ropa, hay personas que teniendo ropa no lo usan, la ropa nueva, sino lo usan la ropa vieja. O sea, eso es lo que me pasa con mi papá, que tengo ese problema. Bueno, no ni digas, yo tengo mi hijo de 17 años que se trajo un pantalón de Cusco y parece que fuera tatuaje. Sí, no tiene que tratar ese tema quita. Así sí. Lo haremos. Y un saludo para Juan Carlos Zapata Chumbe. Ok, encantada. Bien, estábamos en los principios para tener una casa armoniosa, para tener un hogar feliz. El primero, habíamos dicho, era... La orientación adecuada. Sí. Y te estaba mencionando que la orientación hacia el este y la orientación hacia el norte son las más adecuadas. Por ejemplo, cuando una casa está orientada hacia el sol, hacia el amanecer, a las personas que viven en esa casa los ayuda a tener más prosperidad material, a mayor felicidad, inclusive los ayuda para alcanzar la realización espiritual. Cuando la persona tiene su casa orientada hacia el norte, también lo ayuda a poder tener mayor prosperidad, mayor felicidad. Las otras orientaciones no son muy adecuadas, y como te mencionaba, la orientación hacia el sur es la menos auspiciosa de todas. La segunda, de la que hoy estábamos hablando, es las proporciones, las relaciones métricas, la simetría que debe haber en una organización, en una construcción. A veces hay piezas que son demasiado pequeñitas y que a uno le incomoda ir, ¿no? Donde uno se siente, por ejemplo, las despensas antiguas, ¿no? Que parecían hechas para enanos. Sí, ciertamente. En la arquitectura védica lo que se hace es usar las proporciones adecuadas del cuerpo de los dueños, para de acuerdo a eso usar un módulo específico y de acuerdo a ello realizar la construcción. Entonces las proporciones son fundamentales. También se usan, porque esta es una arquitectura cósmica, la carta natal de la persona. Se estudia astrológicamente a la persona. De acuerdo al análisis astrológico de la persona es que se recomienda la ubicación correcta de las habitaciones, de los ambientes, las proporciones correctas de la casa, porque todo está influyendo en nuestra casa: el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones lunares, las constelaciones solares. Entonces todo eso tiene que ser analizado por el especialista en arquitectura védica para poder plasmar en un 100%
el apoyo de la naturaleza, ¿no? Otro aspecto importante también es la ubicación correcta de los ambientes de acuerdo con la influencia del sol. Entonces, por ejemplo, la ubicación de la cocina es más adecuada en el sureste, porque el sureste está avivado el elemento del fuego, el elemento transformador de la vivienda está avivado en ese punto. Entonces, lo más adecuado es tener la cocina, por ejemplo, en ese lugar. Si tuviéramos el dormitorio en ese sitio, lo más probable es de que sintamos incomodidades para dormir o podemos inclusive tener enfermedades. Por eso es que a estas casas las llamamos las casas que sanan o las casas que curan. Porque si tenemos el dormitorio mal ubicado... La cocina en el sureste, digamos, a la derecha, izquierda, ¿cómo es? Por ejemplo, si estuviéramos entrando y nuestra casa estuviera orientada hacia el este, estaría hacia la izquierda, ¿no? Hacia la esquina izquierda. En ese lado estaría ubicada la cocina. Y si, por ejemplo, en este caso tuviéramos el dormitorio allí, esto va a producir una serie de enfermedades que afectan el fuego en nuestro cuerpo. El fuego en nuestro cuerpo está relacionado con las enfermedades digestivas y con las enfermedades al hígado o con las enfermedades sanguíneas o la hipertensión. Entonces, es muy importante ubicar correctamente los ambientes para que éstas no nos enfermen a nosotros, ¿no? Entonces, esto es para dar un ejemplo de la importancia de la ubicación de los ambientes en una casa. Otro aspecto muy importante es el centro, el poder del centro. En sánscrito se le llama el Brahmastan. Es el lugar en donde se capta la energía cósmica para la vivienda y a partir de allí se irradia para cada persona. Entonces, en cada casa, el centro de la casa debería estar respetado. Si nosotros observamos cualquier cosa en la naturaleza, vamos a encontrar que todo en la naturaleza está organizado alrededor de centros. Una flor, la galaxia, el átomo, la célula, todo en el universo está organizado alrededor de centros. En la arquitectura antigua también todo se organizaba alrededor del centro. Teníamos la plaza central, la plaza de armas, y toda la ciudad se organizaba alrededor de eso. Ahora con el famoso cercado, ¿no? Exacto. Ahora cuando las ciudades han crecido tanto y ha habido un desorden tan grande, la arquitectura ha perdido las raíces de su conocimiento y con eso los arquitectos se han convertido más en generadores de moda que en realidad en construir casas que sanan y que curan, que es el conocimiento que estamos tratando de rescatar y de brindar no solamente a todas las personas que nos están escuchando, sino a los arquitectos también, porque los propios arquitectos no lo han aprendido en las universidades. A los arquitectos se les enseña solamente a hacer aquella cosa que destaque más por encima de sus competidores. Claro. ¿No? Así que todo el resto ya viene de dentro, ¿no? Exacto. Es la virtud. Exacto. Estamos hablando de otros principios para la arquitectura, de la arquitectura de la vida, de la arquitectura que da salud, de la arquitectura que nos ayuda a dar amor, ¿no? Hay máquinas que se parecen a sus dueños y que responden a ellos. Yo lo veo con mucha frecuencia. El auto, por ejemplo, arranca, ¿no?, de inmediato con mi marido. Si intento hacerlo yo, no es igual, ¿no? Es como si respondieran al temperamento, al carácter de sus dueños, ¿no? Incluso en algunos casos el amo y la mascota se llegan a parecer. Claro, claro que sí, siempre sucede. Sí. En este caso, las casas se parecen a sus dueños, pero también podemos lograr que la casa ejerza una influencia positiva sobre nosotros para de esa manera sanarnos, curarnos. ¿Hay importancia en poner cítricos, por ejemplo, en las casas? O colores cítricos. Muchas personas usan membrillos que para las vibras y tal. ¿Esto es válido o no tiene nada que ver, basta con la arquitectura correcta? Claro, los colores son muy importantes. Desafortunadamente ahora con el minimalismo no solamente ha llegado el blanco, sino el uso del negro en las habitaciones. O sea, así es. Hay salas que las pintan de negro, dormitorios que los pintan de negro. Entonces, ¿con eso qué están atrayendo? El negro es la negación de los colores. Y los colores son vida, son vibración. Entonces, esta moda es una moda muy desafortunada. El uso de los colores es muy importante, cada color tiene que ver con un estado de ánimo, cada color influye en un tipo de enfermedades o en un tipo de cómo producirnos salud, así que el uso de los colores es fundamental. Yo recomiendo en general el uso de colores suaves, el uso de colores pasteles, en las habitaciones, en los dormitorios, sobre todo un color
verde suave o un color celeste suave, que son las vibraciones más adecuadas para poder producir un descanso armonioso. Qué interesante es todo esto. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero quedas comprometido a una próxima oportunidad, porque el ambiente donde vivimos es importante, y los colores, los aromas y todo eso. Y además creo que ha quedado mucho en el tapete sobre cómo hablar en armonía cósmica, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Sí, me gustaría, aprovechando un minuto, a invitar a las personas a que les interesa el tema, a que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono al 467-3970. En él pueden tener más información sobre nosotros, o también conocer más sobre estos condominios ecológicos que se han hecho todos bajo los principios de la arquitectura védica en Cieneguilla, el condominio Las Bahías. La página web es www.condominiolasbahías.com. Y justamente se acaba de publicar en la revista ARC un reportaje de 4 páginas sobre este sistema de diseño y sobre cómo Perú está siendo un país pionero en América Latina en desarrollar estos sistemas de arquitectura ecológica y de arquitectura natural basado en la Sthapatya Veda, la arquitectura védica. Definitivamente nuestro país está de moda y de avanzada en todo. Muchísimas gracias, Javier. Los colores, tu combinación también realmente alegra. Da paz y alegra. Muchas gracias. Y tu saco es precioso y la tela es de verdad. Hay cosas que a la vista lucen deliciosas y que solamente con verlas puedes conocer su textura, o al menos imaginarla, ¿no? Y la imaginación no tiene precio. No decía Oscar Wilde, no saben las mujeres cuánto deben a la imaginación de los hombres.